La vida cristiana normal. Por Watchman Nee. No necesitamos trabajar para morir, no necesitamos esperar a morir, estamos muertos. Solo necesitamos reconocer lo que el Señor ya ha hecho y alabarlo por ello. La luz amaneció para ese hombre. Con lágrimas en los ojos dijo, Señor, te alabo porque ya me has incluido en Cristo. Todo lo que es suyo es mío. La revelación había llegado y la fe tenía algo a qué asirse, y si hubieras podido conocer a ese hermano más tarde, ¿qué cambio habrías encontrado? La cruz va a la raíz de nuestro problema. Permítanme recordarles una vez más la naturaleza fundamental de lo que el Señor ha hecho en la cruz. Siento que no puedo insistir demasiado en este punto porque debemos verlo. Supongamos, a modo de ejemplo, que el gobierno de su país quisiera abordar drásticamente la cuestión de las bebidas fuertes y decidiera que todo el país se quedaría seco, ¿cómo podría llevarse a efecto esa decisión? ¿Cómo podríamos ayudar? Si tuviéramos que registrar todas las tiendas y casas de todo el país y romper todas las botellas de vino, cerveza o brandy, ¿qué encontráramos? ¿Se cumpliría el caso? Seguramente no. De ese modo podríamos librar a la tierra de cada gota de licor alcohólico que contiene, pero detrás de esas botellas de bebida fuerte están las fábricas que las producen, y si solo nos ocupamos de las botellas y dejamos las fábricas intactas, la producción continuará y habrá no hay una solución permanente al problema. Las fábricas de bebidas, las cervecerías y destilerías de todo el país deben cerrarse si se quiere resolver definitivamente el problema de las bebidas. Somos la fábrica, nuestras acciones son los productos. La sangre del Señor Jesús trató la cuestión de los productos, es decir, nuestros pecados. Entonces la cuestión de lo que hemos hecho está resuelta, pero ¿se habría detenido Dios allí? ¿Qué pasa con la pregunta de qué somos? Nuestros pecados fueron producidos por nosotros. Se han solucionado, pero ¿cómo se nos solucionará a nosotros? ¿Crees que el Señor limpiaría todos nuestros pecados y luego nos dejaría deshacernos de la fábrica productora de pecado? ¿Crees que Él descartaría los bienes producidos pero nos dejaría ocuparnos de la fuente de producción? Hacer esta pregunta no es más que responderla. Por supuesto, Él no ha hecho la mitad del trabajo y ha dejado la otra mitad sin hacer. No, Él ha eliminado los bienes y también ha arrasado con la fábrica que produce los bienes. La obra consumada de Cristo realmente ha ido a la raíz de nuestro problema y lo ha solucionado. Con Dios no hay medias tintas. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea eliminado, a fin de que ya no estemos más esclavos del pecado, Romanos 6:6. Sabiendo esto. Sí, pero ¿lo sabes? ¿O sois ignorantes? Romanos 6:3. Que el Señor amablemente abra nuestros ojos. Capítulo 4. El camino del progreso, ajuste de cuentas. Llegamos ahora a un asunto sobre el cual ha habido cierta confusión de pensamiento entre los hijos del Señor. Se trata de lo que sigue a este conocimiento. Notemos nuevamente, en primer lugar, las palabras de Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. El tiempo del verbo es muy valioso porque devuelve el evento al pasado. Es definitivo, de una vez por todas. La cosa ya está hecha y no se puede deshacer. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado una vez y para siempre, y nunca podrá ser descrucificado. Esto es lo que necesitamos saber. Entonces, ¿cuándo sabemos esto? ¿Qué sigue? Mire nuevamente nuestro pasaje. El siguiente mandamiento está en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Esta, claramente, es la continuación natural del versículo 6. Léanlos juntos, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, consideraos que estáis muertos. Ese es el orden.
Cuando sabemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo, entonces el siguiente paso es considerarlo así. Desafortunadamente, al presentar la verdad de nuestra unión con Cristo, con demasiada frecuencia se ha puesto énfasis en esta segunda cuestión de considerarnos muertos, como si ese fuera el punto de partida, cuando más bien debería centrarse en sabernos muertos. La palabra de Dios deja claro que saber debe preceder a calcular. Sabiendo esto, cuenta. La secuencia es lo más importante. Nuestro cálculo debe basarse en el conocimiento de hechos divinamente revelados, porque de lo contrario la fe no tiene fundamento sobre el cual descansar. Cuando sabemos, entonces contamos espontáneamente. Por eso, al enseñar este asunto no debemos enfatizar demasiado el cálculo. La gente siempre intenta calcular sin saberlo. No han recibido primero una revelación del hecho dada por el Espíritu, sin embargo, intentan hacer cuentas y pronto se meten en todo tipo de dificultades. Cuando llega la tentación, empiezan a pensar furiosamente, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, pero en el mismo acto de ajustar cuentas pierden los estribos. Luego dicen, no funciona. Romanos 6:11 no es bueno. Y tenemos que admitir que el versículo 11 no sirve sin el versículo 6. Así que, a menos que sepamos con certeza que estamos muertos con Cristo, cuanto más calculemos, más intensa será la lucha y el resultado será una derrota segura. Durante años después de mi conversión me habían enseñado a calcular. Calculé desde 1920 hasta 1927. Cuanto más consideraba que estaba muerto al pecado, más vivo claramente estaba. Simplemente no podía creerme muerto y no podía producir la muerte. Siempre que buscaba ayuda de otros me decían que leyera Romanos 6:11, y cuanto más leía Romanos 6:11 y trataba de calcular, más lejos estaba la muerte, no podía llegar a ella. Aprecié plenamente la enseñanza que debo considerar, pero no pude entender por qué no resultó nada de ella. Debo confesar que durante meses estuve preocupado. Le dije al Señor, si esto no está claro, si no puedo entender esto que es tan fundamental, dejaré de hacer cualquier cosa. No predicaré más, no. Saldré más a servirte, en primer lugar quiero dejar esto muy claro. Durante meses estuve buscando y a veces ayuné, pero no conseguí nada. Recuerdo una mañana, esa mañana fue una mañana real y una que nunca podré olvidar, estaba arriba, sentado en mi escritorio, leyendo la palabra y llorando, y dije, Señor, abre mis ojos. Y luego, en un instante, lo vi. Vi mi unidad con Cristo. Vi que estaba en Él, y que cuando Él murió yo morí. Vi que la cuestión de mi muerte era una cuestión del pasado y no del futuro, y que yo estaba tan verdaderamente muerto como Él porque estaba en Él cuando Él murió. Todo el asunto se me había ocurrido. Me sentí tan feliz por este gran descubrimiento que salté de mi silla y grité, alabado sea el Señor, estoy muerto. Corrí escaleras abajo y me encontré con uno de los hermanos que ayudaba en la cocina y lo agarré. Hermano, le dije, ¿sabes que he muerto? Debo admitir que parecía desconcertado. ¿Qué quieres decir? Dijo. Entonces yo continué, ¿no sabéis que Cristo ha muerto? ¿No sabéis que morí con Él? ¿No sabes que mi muerte es un hecho tan cierto como el suyo? Oh, fue tan real para mí. Anhelaba recorrer las calles de Shanghái gritando la noticia de mi descubrimiento. Desde aquel día hasta hoy no he dudado ni un solo momento de la finalidad de aquella palabra, estoy crucificado con Cristo. No quiero decir que no necesitemos solucionarlo. Sí, hay un resultado de la muerte que veremos a continuación, pero esto, ante todo, es su base. He sido crucificado, así está hecho. ¿Cuál es entonces el secreto del cálculo? Para decirlo en una palabra, es revelación. Necesitamos revelación de Dios mismo, Mateo 16:17, Efesios 1:17-18.
Necesitamos tener los ojos abiertos al hecho de nuestra unión con Cristo, y eso es algo más que saberlo como doctrina. Semejante revelación no es algo vago e indefinido. La mayoría de nosotros podemos recordar el día en que vimos claramente que Cristo murió por nosotros, y debemos ser igualmente claros en cuanto al momento en que vimos que morimos con Cristo. No debe ser nada confuso, sino muy definido, porque es con esto como base que continuaremos. No es que me considere muerto y, por tanto, estaré muerto. Es que, porque estoy muerto, porque ahora veo lo que Dios ha hecho conmigo en Cristo, entonces me considero muerto. Ese es el tipo de ajuste de cuentas correcto. No es contar hacia la muerte sino desde la muerte. El segundo paso, aún así, consideren. ¿Qué significa calcular? Contar cuentas en griego significa llevar la contabilidad. La contabilidad es lo único en el mundo que los seres humanos podemos hacer correctamente. Un artista pinta un paisaje. ¿Podrá hacerlo con perfecta precisión? ¿Puede el historiador dar fe de la exactitud absoluta de cualquier registro, o el cartógrafo de la perfecta exactitud de cualquier mapa? Pueden hacer, en el mejor de los casos, aproximaciones justas. Incluso en el habla cotidiana, cuando intentamos contar algún incidente con la mejor intención de ser honestos y veraces, no podemos hablar con total exactitud. Se trata principalmente de un caso de exageración o subestimación, de una palabra de más o de menos. Entonces, ¿qué puede hacer un hombre que sea absolutamente confiable? Aritmética. Aquí no hay margen de error. Una silla más una silla son 2 sillas. Esto es cierto en Londres y también en Ciudad del Cabo. Si viajas al oeste, a Nueva York, o al este, a Singapur, sigue siendo lo mismo. En todo el mundo y en todos los tiempos, 1 más 1 es 2. 1 más 1 son 2 en el cielo, la tierra y el infierno. ¿Por qué Dios dice que debemos considerarnos muertos? Porque estamos muertos. Sigamos con la analogía de la contabilidad. Supongamos que tengo Queen's Challenge en mi bolsillo, que ingreso en mi libro de cuentas. ¿Puedo ingresar 14 chelines y 6 peniques o 15 chelines y 6 peniques? No, debo anotar en mi libro de cuentas lo que efectivamente tengo en el bolsillo. La contabilidad es el cálculo de hechos, no de fantasías. Aún así, es porque estoy realmente muerto que Dios me dice que lo tenga por así. Dios no podía pedirme que anotara en mi libro de cuentas lo que no era cierto. No podría pedirme que considere que estoy muerto si todavía estoy vivo. Para tal gimnasia mental la palabra ajuste de cuentas sería inapropiada, más bien podríamos hablar de error de cálculo. El ajuste de cuentas no es una forma de fantasía. No significa que, habiendo descubierto que solo tengo 12 chelines en mi bolsillo, espero que al ingresar Queen's Challenge incorrectamente en mi libro de cuentas, tal cómputo remediará de alguna manera la deficiencia. No lo hará. Si solo tengo 12 chelines, trato de calcularme a mí mismo, tengo Queen's Challenge. Tengo 15 chelines, tengo 15 chelines, ¿crees que el esfuerzo mental involucrado afectará de alguna manera la suma que tengo en el bolsillo? Ni un poquito. El cálculo no convertirá 12 chelines en Queen's Challenge, ni convertirá en verdad lo que es falso. Pero sí, por el contrario, es un hecho que tengo Queen's Challenge en mi bolsillo, entonces con gran facilidad y seguridad puedo anotar Queen's Challenge en mi libro de cuentas. Dios nos dice que nos consideremos muertos, no porque por el proceso de cálculo podamos llegar a estar muertos, sino porque estamos muertos. Nunca nos dijo que consideráramos lo que no era un hecho. Habiendo dicho, entonces, que la revelación conduce espontáneamente al ajuste de cuentas, no debemos perder de vista el hecho de que se nos presenta un mandato, considerad. Hay una actitud definida que debemos adoptar. Dios nos pide que hagamos la cuenta, dejar escrito en muerto y luego cumplirlo.
¿Por qué? Porque es un hecho. Cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, yo estaba allí en Él. Por eso lo considero cierto. Considero y declaro que he muerto en Él. Pablo dijo, también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cómo es esto posible? En Cristo Jesús. Nunca olvides que siempre y solo es verdad en Cristo. Si te miras a ti mismo pensarás que la muerte no está ahí, pero es una cuestión de fe no en ti mismo sino en Él. Miras al Señor y sabes lo que ha hecho. Señor, creo en ti. Considero el hecho en ti, quédate ahí todo el día. El ajuste de cuentas de la fe. Los primeros 4 capítulos y medio de Romanos hablan de fe, fe y fe. Somos justificados por la fe en Él, Romanos 3:28, 5:1. La justicia, el perdón de nuestros pecados y la paz con Dios son todos nuestros por la fe, y sin fe en la obra consumada de Jesucristo nadie puede poseerlos. Pero en la segunda sección de Romanos no encontramos la misma mención repetida de la fe, y al principio podría parecer que, por lo tanto, el énfasis es diferente. Sin embargo, en realidad no es así, pues cuando las palabras fe y creer desaparecen, la palabra calcular ocupa su lugar. El ajuste de cuentas y la fe son aquí prácticamente lo mismo. ¿Qué es la fe? La fe es mi aceptación del hecho de Dios. Siempre tiene sus cimientos en el pasado. Lo que se relaciona con el futuro es la esperanza más que la fe, aunque la fe muchas veces tiene su objeto o meta en el futuro, como en Hebreos 11. Quizás por eso la palabra elegida aquí es calcular. Es una palabra que se relaciona solo con el pasado, con lo que consideramos establecido y no con lo que aún está por llegar. Este es el tipo de fe que se describe en Marcos 11:24. Todo lo que oréis y pidáis, creed que lo habéis recibido, y lo recibiréis. La afirmación allí es que, si crees que ya has recibido tus peticiones, es decir, por supuesto, en Cristo, entonces las tendrás. Creer que puedes conseguir algo, o que puedes conseguirlo, o incluso que lo conseguirás, no es fe en el sentido que aquí se entiende. Esto es fe, creer que ya lo tienes. Solo lo que se refiere al pasado es fe en este sentido. Aquellos que dicen Dios puede, Dios debe o Dios quiere, no necesariamente creen en absoluto. La fe siempre dice, Dios lo ha hecho. Entonces, ¿cuándo tengo fe en mi crucifixión? No cuando digo que Dios puede, quiere o debe crucificarme, sino cuando digo con alegría, alabado sea Dios, en Cristo estoy crucificado. En Romanos 3 vemos al Señor Jesús cargando con nuestros pecados y muriendo como nuestro sustituto para que podamos ser perdonados. En Romanos 6 nos vemos incluidos en la muerte mediante la cual Él aseguró nuestra liberación. Cuando se nos reveló el primer hecho, creímos en Él para nuestra justificación. Dios nos dice que consideremos el segundo hecho para nuestra liberación. De modo que, a efectos prácticos, el ajuste de cuentas en la segunda sección de Romanos ocupa el lugar de la fe en la primera sección. El énfasis no es diferente. La vida cristiana normal se vive progresivamente, como se inicia inicialmente, por la fe en el hecho divino, en Cristo y su cruz. Tentación y fracaso, el desafío a la fe. Para nosotros, entonces, los dos hechos más grandes de la historia son estos, que todos nuestros pecados son eliminados por la sangre, y que nosotros mismos somos eliminados por la cruz. Pero ¿qué pasa ahora con el asunto de la tentación? ¿Cuál será nuestra actitud cuando, después de haber visto y creído estos hechos, descubramos que los viejos deseos vuelven a surgir? Peor aún, ¿qué pasa si volvemos a caer en el pecado conocido? ¿Qué pasa si perdemos los estribos o algo peor? ¿Se demuestra así que toda la posición expuesta anteriormente es falsa? Ahora recuerde, uno de los principales objetivos del diablo es siempre hacernos dudar de los hechos divinos. Compárese con Génesis 3:4, después de que hayamos visto, por revelación,
Del Espíritu de Dios, que en verdad estamos muertos con Cristo, y lo hallamos. Considerado así, Él vendrá y dirá, hay algo que se mueve dentro. ¿Qué pasa con eso? ¿Puedes llamar a esto muerte? Cuando eso suceda, ¿cuál será nuestra respuesta? La prueba crucial está justo aquí. ¿Vas a creer en los hechos tangibles del reino natural que están claramente ante tus ojos, o en los hechos intangibles del reino espiritual que no se ven ni se prueban científicamente? Ahora debemos tener cuidado. Es importante que recordemos nuevamente cuáles son hechos declarados en la palabra de Dios para que la fe los asuma y cuáles no. ¿Cómo afirma Dios que se efectúa la liberación? Bueno, en primer lugar, no se nos dice que el pecado como principio en nosotros sea desarraigado o eliminado. Calcular esto sería cometer un completo error de cálculo y encontrarnos en la posición falsa del hombre que hemos considerado antes, que intentó anotar los 12 chelines en su bolsillo como Quentin Challans en su libro de contabilidad. No, el pecado no se erradica. Está muy presente y, si se le da la oportunidad, nos dominará y nos hará volver a cometer pecados, ya sea consciente o inconscientemente. Por eso siempre necesitaremos conocer el funcionamiento de la preciosa sangre. Pero mientras sabemos que, al tratar los pecados cometidos, el método de Dios es directo, borrarlos de la memoria por medio de la sangre, cuando llegamos al principio del pecado y al asunto de la liberación de su poder, encontramos en cambio que Dios trata esto indirectamente. Él no quita el pecado sino al pecador. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y por eso el cuerpo, que antes había sido vehículo del pecado, está desempleado. Romanos 6:6. 5. El pecado, el viejo amo, todavía existe, pero el esclavo que le servía ha sido ejecutado y por eso está fuera de su alcance y sus miembros están desempleados. La mano del jugador está desempleada, la lengua del que jura está desempleada, y estos miembros ahora están disponibles para ser usados como instrumentos de justicia para Dios. Romanos 6:13. Por tanto, podemos decir que la liberación del pecado es una idea más bíblica que la victoria sobre el pecado. Las expresiones liberados del pecado y muertos al pecado en Romanos 6:7 y 6:11 implican liberación de un poder que todavía está muy presente y muy real, no de algo que ya no existe. El pecado todavía está ahí, pero estamos conociendo la liberación de su poder en medida cada vez mayor día a día. Esta liberación es tan real que Juan puede escribir con audacia: todo aquel que es engendrado de Dios, no comete pecado, no puede pecar. 1 Juan 3:9, lo cual es, sin embargo, una afirmación que, mal entendida, puede fácilmente inducir a error. A nosotros. Con esto, Juan no nos está diciendo que el pecado ya no está en nuestra historia y que no volveremos a cometer pecado. Está diciendo que pecar no está en la naturaleza de lo que es nacido de Dios. La vida de Cristo ha sido plantada en nosotros. Mediante un nuevo nacimiento y su naturaleza es no cometer pecado. Pero hay una gran diferencia entre la naturaleza y la historia de una cosa, y hay una gran diferencia entre la naturaleza de la vida dentro de nosotros y nuestra historia. Para ilustrar esto, aunque la ilustración es inadecuada, podríamos decir que la madera no puede hundirse, porque no es su naturaleza hacerlo, pero por supuesto en la historia lo hará si una mano lo sostiene bajo el agua. La historia es un hecho, así como los pecados en nuestra historia son hechos históricos, pero la naturaleza es un hecho también, y también lo es la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Lo que está en Cristo no puede pecar, lo que hay en Adán puede pecar y lo hará siempre que a Satanás se le dé la oportunidad de ejercer su poder. Por lo tanto, es una cuestión de nuestra elección los hechos con los que contaremos y viviremos, los hechos tangibles de la experiencia diaria o el hecho más poderoso de que ahora estamos en Cristo. El poder de su resurrección está de nuestro lado, y todo el poder de Dios está obrando en nuestra salvación. Romanos 1:16, pero el asunto aún depende de que hagamos real en la historia lo que es verdadero en el hecho divino.
Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve, Hebreos 11:1, y las cosas que no se ven son eternas, 2 Corintios 4:18. Creo que todos sabemos que Hebreos 11:1 es la única definición de fe en el Nuevo Testamento, o incluso en las Escrituras. Es importante que comprendamos realmente esa definición. Usted está familiarizado con la traducción común al inglés de estas palabras que describen la fe como la sustancia de lo que se espera. Sin embargo, la palabra en griego tiene el sentido de una acción y no solo de algo, una sustancia, y confieso que personalmente he pasado varios años tratando de encontrar una palabra correcta para traducir esto. Pero la nueva traducción de J.N. Darby es especialmente buena con respecto a esta palabra. La fe es la sustanciación de las cosas que se esperan. Eso es mucho mejor. Implica hacerlos reales en la experiencia. ¿Cómo fundamentamos algo? Lo hacemos todos los días. No podemos vivir en el mundo sin hacerlo. ¿Conoce la diferencia entre sustancia y fundamentar? Una sustancia es un objeto, algo que tengo delante. Fundamentar significa que tengo cierto poder o facultad que hace que esa sustancia sea real para mí. Tomemos un ejemplo sencillo. Por medio de nuestros sentidos podemos tomar cosas del mundo de la naturaleza y transferirlas a nuestra conciencia para que podamos apreciarlas. La vista y el oído, por ejemplo, son dos de mis facultades que me fundamentan en el mundo de la luz y el sonido. Tenemos colores, rojo, amarillo, verde, azul, violeta, y estos colores son cosas reales. Pero si cierro los ojos, para mí el color ya no es real, simplemente no. Es nada, para mí. No es solo que el color esté ahí, sino que tengo el poder de fundamentarlo. Tengo el poder de hacer que ese color sea verdadero para mí y darle realidad en mi conciencia. Ese es el significado de fundamentar. Si soy ciego no puedo distinguir los colores, o si carezco de la facultad de oír no puedo disfrutar de la música. Sin embargo, la música y el color son, de hecho, cosas reales, y su realidad no se ve afectada por si soy capaz de apreciarlos o no. Ahora estamos considerando aquí las cosas que, aunque no se ven, son eternas y, por tanto, reales. Por supuesto, no podemos corroborar las cosas divinas con ninguno de nuestros sentidos naturales, pero hay una facultad que puede fundamentar las cosas esperadas, las cosas de Cristo, y es la fe. La fe hace que las cosas reales se vuelvan reales en mi experiencia. La fe fundamenta para mí las cosas de Cristo. Cientos de miles de personas leen Romanos 6:6, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Para la fe es verdad, dudar o simplemente asentir mentalmente sin iluminación espiritual, no es verdad. Recordemos una vez más que no se trata de promesas sino de hechos. Las promesas de Dios nos son reveladas por su Espíritu para que podamos asirnos de ellas, pero los hechos son hechos y siguen siendo hechos, los creamos o no. Si no creemos en los hechos de la cruz, seguirán siendo tan reales como siempre, pero no tienen valor para nosotros. No se necesita fe para hacer que estas cosas sean reales en sí mismas, pero la fe puede fundamentarlas y hacerlas reales en nuestra experiencia. Todo lo que contradiga la verdad de la palabra de Dios debemos considerarlo como mentira del diablo, no porque en sí mismo no sea un hecho muy real para nuestros sentidos, sino porque Dios ha declarado un hecho mayor ante el cual el otro eventualmente debe ceder. Una vez tuve una experiencia que, aunque no aplicable en detalle al presente asunto, ilustra este principio. Hace algunos años estuve enfermo. Durante 6 noches. Tuve fiebre alta y no pude dormir. Luego, finalmente Dios me dio de las Escrituras una palabra personal de curación, y debido a esto esperaba que todos los síntomas de la enfermedad desaparecieran de inmediato. En lugar de eso, no pude pegar un ojo y no solo estaba sin dormir sino más inquieto que nunca. Mi temperatura subió más, mi pulso latía más rápido y me dolía más la cabeza que antes. El enemigo preguntó,
¿dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿Qué pasa con todas tus oraciones? Así que estuve tentado a analizar todo el asunto en oración nuevamente, pero fui reprendido y me vino a la mente esta escritura: tu palabra es verdad. Juan 17:17. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp: 1-829-747-1995.